Buenas tardes. La presentación que van a ver a continuación es acerca de subcultura. Esta fue realizada por Kurt Brühl y Andrés Salamanca. Bueno, es importante primero definir qué es subcultura o qué son las subculturas. Estos son grupos distintivos de personas de una sociedad que comparten significados culturales comunes en cuanto a respuestas afectivas y cognitivas, también respuestas comportamentales y factores ambientales. De estos últimos podemos encontrar que se rescatan condiciones de vida, ubicación geográfica y objetos importantes. Entiéndase a las subculturas como por ejemplo aquellas a las que se les denomina tribus urbanas, vienen siendo subculturas porque tienen características que las identifican y las hacen particularmente diferente de otras. Viendo así que se puede diferenciar la subcultura de los hipsters, de los emos, los punks, los reggaetoneros y demás. Bueno, ya teniendo claro el concepto de subcultura, eh, es importante ahora poder identificarlo o identificar estas con facilidad. Para eso es necesario hacer un análisis de subculturas. Este análisis busca, en primera instancia, identificar una subcultura amplia en base a algunas características demográficas generales. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que en una determinada zona, una determinada área en la que, por ejemplo, haya muchas personas, eh, se haga una división de estas acorde a alguna característica que tenga. Podría ser un ejemplo la etnia, viendo entonces que las subculturas podrían verse como indígenas, negros, mestizos, blancos. Y bueno, sí. En segunda instancia, el análisis de subculturas se segmenta, o más bien segmenta este grupo que anteriormente dividió en subculturas basadas a otras características demográficas más específicas. Volviendo al ejemplo que daba ahorita, podría encontrarse que hay un indígena que es más alto que otro indígena, o una persona afroamericana que es más ancha, más gorda, más flaca que otra. Tipos de subculturas. En primer lugar se encuentra la subcultura etaria o por edad. En esta se analiza tanto la cronológica como la psíquica o subjetiva, que es lo que las personas manifiestan en torno a la etapa de la vida en la que se encuentran. Acá se pueden dividir los grupos de mercado en cuanto a generaciones como generación Y, generación X, baby boomers. También están las subculturas geográficas, las cuales son determinadas por el ambiente físico y social. Por ejemplo, pese a vivir en el mismo país, variables como el clima, la topografía, las características sociales pueden generar diferencias en cuanto a las necesidades de consumo en cada región de dicho país. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, la etnia también puede ser una subcultura, ya que esta sirve para diferenciar a un individuo o un grupo de otro. En Colombia particularmente podemos encontrar grupos étnicos como los mestizos, afrocolombianos, raizales, rom, palenquero. Y pues un ejemplo en el que podemos ver que hay una diferencia entre estos grupos es que las condiciones económicas de las culturas afroindígenas en Colombia son bajas. Por lo tanto, la publicidad que realiza el marketing no va enfocada hacia esto, sino va enfocada hacia las otras subculturas, dejándolos de lado. Otra subcultura que en muchas ocasiones pasa desapercibida es el género. Y eso es porque las personas no piensan que pueda ser algo tan relevante, pero sí lo es. Esto es sencillamente porque los hombres y las mujeres procesan la información de manera diferente. Viendo así que en la lectura, las mujeres valoran las posesiones
que las ayudan a mejorar las relaciones personales y sociales, mientras que los hombres ven estas mismas posesiones como una forma de ejercer dominancia sobre otros. Y este pues es uno de los muchos ejemplos que se puede dar de por qué el hombre y la mujer son diferentes y por lo tanto deben ser eh, catalogados como una subcultura. En el link que está en esta diapositiva se ve un comercial de Tecate que va muy enfocado hacia los hombres. Claramente se ve que busca hacer que el hombre se imponga sobre los otros hombres, sobre las otras personas, sobre sí mismo, incluso en muchos aspectos, como aguantando dolor, como siendo ese estereotipo de macho que se buscó en algún punto, sí, como que se buscó alcanzar. La religión y la nacionalidad también son subculturas. Vemos entonces que en Colombia tenemos una amplia variedad de subculturas religiosas, dentro de la cual predomina aquella en que sus creyentes poseen la fe católico-cristiana. En cuanto a la nacionalidad, vemos que el creciente flujo de inmigrantes que llegan al país, tanto de Europa como de Asia, Estados Unidos y Venezuela, entre otros, pueden implementarse campañas de marketing donde se promueve la integración en la sociedad de las distintas nacionalidades, enfatizando en la última debido a que es la más grande y vulnerable. Tenemos entonces que el nivel de ingresos también hace que una persona sea susceptible a ser identificada dentro de una subcultura, siendo así que personas con niveles de ingreso distintos suelen tener valores, comportamientos y estilo de vida diferentes. Esto se utiliza para segmentar adicionalmente una subcultura definida con base a alguna u otra característica. Por ejemplo, el éxito del country y la colina presentan una variedad de surtidos en cuanto a la cantidad y marcas distintos al éxito de Suba, debido a que abarcan un segmento de mercado con mayores ingresos. Tenemos entonces que el nivel de ingresos también hace que una persona sea susceptible a ser identificada dentro de una subcultura, siendo así que personas con niveles de ingreso distintos suelen tener valores, comportamientos y estilo de vida diferentes. Esto se utiliza para segmentar adicionalmente una subcultura definida con base a alguna u otra característica. Por ejemplo, el éxito del country y la colina presentan una variedad de surtidos en cuanto a la cantidad y marcas distintos al éxito de Suba, debido a que abarcan un segmento de mercado con mayores ingresos. Pero bueno, ya los mencionados anteriormente eran ejemplos de los muchos tipos de subculturas que hay. Eh, pero es importante también hablar de qué es la aculturación. Esto ocurre cuando una persona de una subcultura se muda a otra subcultura, bien sea para vivir o para trabajar o solamente hace un cambio dentro de su vida el cual le lleva a estar en esta. La aculturación viene siendo la forma en la que un miembro de una cultura adapta los significados de otra y los hace propios. Un ejemplo de esto podemos verlo en la película Karate Kid, en la cual este niño pasa de vivir en Estados Unidos a vivir en Japón. Y todo lo que él conocía, todos los esquemas que él ya tenía de como conductuales, todas sus creencias se ven en conflicto con las creencias, con la manera de actuar, con básicamente todo lo que viene siendo el entorno que lo rodea en su llegada a Japón. Por lo tanto, este tiene que adaptarse al proceso y empezar a actuar acorde a como el lugar se lo indica, de cierta forma. Bueno, viendo la aculturación desde una perspectiva más cercana, el estereotipo de costeño bulloso es el caso de alguien que no ha logrado atravesar esta etapa, por lo que no se ha logrado adaptar a las dinámicas de un ambiente en el que los sonidos altos no son bien recibidos en toda ocasión. La aculturación de consumidores es el modo en que las personas adquieren la capacidad y conocimientos culturales para ser consumidores hábiles en culturas o subculturas distintas.
El grado en que quienes migran o se mudan se adaptan a una nueva cultura depende de su interpretación cultural, que es la cantidad y tipo de sus interacciones sociales con los miembros de la cultura anfitriona. Por ejemplo, los individuos con un alto nivel de estudios tienden a aculturarse mejor debido a que dicho nivel conlleva una mayor interpretación cultural. La aculturación posee 4 niveles. La etapa de la luna de miel, donde a las personas les fascina la naturaleza, por decir así, exótica de la nueva cultura o subcultura. La interpretación cultural es superficial, se basa solo en lo que ven en la imagen. Luego sigue la etapa de rechazo, donde reconoce que varios de sus significados y comportamientos antiguos serían inadecuados en la nueva cultura o subcultura. Algunas personas rechazan aspectos de la nueva subcultura debido al choque. Después llega la etapa de tolerancia, donde la interpretación cultural continúa y se profundiza. A medida que la persona aprende más sobre los significados y comportamientos culturales del nuevo lugar, empieza a apreciarlos y disminuye el choque o el conflicto cultural que se pudo presentar en la etapa anterior. Y finalmente, en la etapa de integración, el individuo ya funciona al nuevo lugar.